Hermanos, vamos a leer la Biblia en Filipenses capítulo 3. Recuerden que nuestra serie se llama Una iglesia irreprensible. Puso una N más ahí. Ah, es Wiscari que me escribió esto. Ah, puso irreprensible. Hija del diácono, ¿verdad? ¿Ah? Hija de Diógenes, decimos los cristianos con las groserías evangélicas, ¿no? Que Dios los perdone por eso. Una iglesia irreprensible, estamos en nuestra parte 6 que no la pudimos culminar, basado en Filipenses capítulo 3. Retomando un poquito lo que hemos visto, Filipenses 1 habla de el valor de la oración. Y les voy a dar 5 claves para que una iglesia crezca, que alguien una vez dio. Número 1, oración. Número 2, oración. Número 3, oración. Número 4, oración. Y número 5, oración. Por eso Pablo empieza con esa clave al principio de Filipenses. Una iglesia es irreprensible cuando es una iglesia de oración. Usted va a un concierto, estos días vi una foto que me llamó mucho la atención, que la dividen en dos. En esta parte un concierto full de cristianos, con las manos alzadas. Miles de cristianos en un concierto cristiano, ¿no? Pero del otro lado estaba un culto de oración, habían 2 o 3 cristianos. Entonces decía, algo está fallando. Concierto cristiano full, oración, culto de oración, 2 o 3 cristianos. Y eso pasa en todas las iglesias, hasta las iglesias más espirituales que ustedes se puedan imaginar. Entonces, la base, una iglesia comienza a ser saludable y Dios usa una iglesia cuando la iglesia es una iglesia de oración. Ora en la mañana, tiene un programa de oración, pero también sus miembros se comprometen a orar porque sienten eso. Y Spurgeon, que era un predicador bastante conocido como el príncipe de los predicadores, yo me reservo muchas veces esos calificativos que los hombres dan de nosotros, de los hombres de Dios, ¿verdad? Pero bueno, a él lo conocen así como el príncipe de los predicadores. Él dijo, si usted no ora, sencillamente usted no es salvo. Porque todo cristiano auténtico y verdadero siente una necesidad de dependencia de Dios y de estar en comunión con Dios siempre. Una teología bastante radical, pero realmente Pablo dice en el capítulo 1 que él oraba por los filipenses, ¿sí? Por los cristianos, pero le pedía a la vez a los cristianos que oraran por él. Es decir, es una iglesia saludable cuando hay oración comunitaria, cuando yo oro por ti, cuando ustedes oran por mí, cuando oramos los unos por los otros. Eso es muy importante. En el capítulo 2 vimos... hermano, hermano, no sé que le interrumpo, pero Spurgeon es uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia, claro. Desde luego, pero a Spurgeon le preguntaron que dónde estaba el éxito de su ministerio. Dice, cuando él estaba en la campaña, la gente que estaba orando no estaba ahí en la iglesia. Estaba ahí en el sótano, las señoras y todo eso orando. Y es que yo pienso que la iglesia de Cristo no ha cambiado. No. Sigue igual que antes con tanto poder, pero usted no la ve. Claro. Porque la iglesia está trabajando mientras otros están levantando las manos, no el corazón. Claro. Las manos es muy fácil levantarlas. Sí. Y cuando hablamos de levantar el corazón, ahí está la diferencia. Claro, y hemos visto todas estas cosas cuando estudiamos los colaboradores de Pablo, de Romanos capítulo 16, del capítulo 2, ¿no? Que Pablo habla de Timoteo y habla de Epafrodito y habla de una lista que está en Romanos capítulo 16 donde Pablo rueda la cortina para decir, estos son mis colaboradores. Ustedes ven el ministerio de Pablo trascendente, grande, grandioso, majestuoso. Buenos días, bendiciones. Sí, es mejor tarde que nunca, es verdad. Bienvenida. Entonces, ustedes ven la grandeza del ministerio de Pablo, el ministerio paulino, pero ustedes no saben lo que hay detrás. Detrás hay una cantidad de gente, de hombres y mujeres que están orando por mí, que están brindándome apoyo, que están colaborando, que están comprometidos con el ministerio, que me hospedan cuando necesitan hacerlo, que me ayudan financieramente, que las considero incluso hasta mi mamá, hasta cuidan de mí, que a lo mejor le lavaban la ropa o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, detrás del gran ministerio del apóstol Pablo y detrás de todo gran ministerio como el de Spurgeon, como dice el hermano aquí, había gente que estaba abajo orando, comprometido, porque nos tomamos en serio nuestro compromiso. Entonces, una iglesia saludable con 5 claves: oración, 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 oración. Todo el tiempo orando. Bueno, podríamos poner 7, uno por cada día, ¿verdad? Oración, 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 oración. Oye, qué profunda teología. Es más profundo de lo que ustedes creen. Cuando una iglesia ora, y estamos hablando de una iglesia que no pierde tiempo. Y no estoy hablando de venir a la iglesia a orar. Estoy hablando de que sus miembros están comprometidos con la visión, el ministerio de una iglesia local. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los planes, los proyectos, las misiones que esta iglesia tiene? Esta iglesia tiene muchas misiones. Ahorita vamos a Wyoming el 18 de junio. Hay unos hermanos que ayer escribieron una carta que van al Medio Oriente. Es decir,
Hay gente que esta iglesia está enviando gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por eso? ¿Ustedes quieren ver frutos? Tenemos que orar. Hubo grandes hombres de Dios que se arrodillaban a orar y decían, Señor, dame un alma o me muero. De aquí no me levanto hasta que yo tenga la certeza de que me vas a dar un alma cuando yo le predique. Y cuando se paraban, hermanos, y hablaban, esas personas se convertían. Tenían la certeza y la seguridad. Creo que fue Miller que hizo eso. Muchos hombres de Dios, hermano. Entonces, Pablo en el capítulo 1 enfatiza el principio y el valor de la oración. Una iglesia saludable, una iglesia es irreprensible cuando tiene a Dios. Hermano, alguien escribió un pensamiento que creo que dice algo así. Dice, si tú no oras, sencillamente tú le estás gritando a Dios que no lo necesitas. A mí me parece que eso es verdad. Porque si yo no soy un cristiano de oración, si yo no oro, yo no paso tiempo con Dios, significa que yo soy autosuficiente. Y cuando uno va a Mateo 5 en las bienaventuranzas, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. A mí me costó mucho entender eso. Pobres en espíritu, ¿qué significa eso? Aunque Lucas dice que son los pobres literales, ¿no? Pero pobres en espíritu es alguien que nunca está satisfecho. Que por más que tenga de Dios, hoy, él sabe que la llenura de Dios hoy, para mañana no le va a funcionar y necesita volver a Dios. Cuando uno estudia algo que se llama neumateología, en teología, que es toda la doctrina que tiene que ver con el espíritu, uno se da cuenta que los cristianos están muy confundidos con eso. De hecho, está el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Son 5 cosas que tienen que ver con esa rama de la teología, ¿no? De la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Los cristianos confunden todas esas cosas y por eso tenemos que si el pentecostal, el movimiento de la tercera ola o de la segunda ola, ya no sé ni de cuál ola es, ¿verdad? Que si los que hablan en lengua, que si no sé qué, un montón de cosas locas, ¿no? Que hay. Entonces, pero una de las cosas que cuando yo estudié esta doctrina es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es algo que, la unción está siempre. Juan dice que la unción que permanece en vosotros. Pero lo que no permanece siempre es la llenura del Espíritu. Entonces la llenura del Espíritu depende de mí. Yo tengo que buscar de Dios siempre. Yo tengo que estar siempre en comunión con Dios para que Él me llene. Leer la palabra al menos 15, 20, 30 minutos al día. Diariamente pasar tiempo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? A lo mejor ni la encontraba el día de hoy. Yo no la encontré porque como ahora hago transmisiones en vivo, la cambié de un carro al otro, ¿no? Y a veces me llevo el carro pequeño, a veces me llevo la camioneta y entonces entre estas cosas me vine y cuando venía en el camino, la Biblia se me quedó en el carro. Claro, yo uso la Biblia digital de mi teléfono, ¿no? Pero usted, hablando de usted, a lo mejor dice, bueno, verdad yo no la conseguía. Entonces, pero estas son cosas que nosotros tenemos que entender. La llenura del Espíritu es algo que nosotros tenemos que buscar continuamente. Sed llenos del Espíritu, Pablo dio ese mandamiento. Sed llenos, no se embriaguen con vino. Creo que está en Efesios 5:18, en los cuales hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice cómo. Dice, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Dando gracias a Dios en vuestros corazones. Cuando estas cosas las hacemos, cantamos, oramos, tenemos comunión, nos comemos una sopa de sancocho dominicano o unas, ¿cómo se llama? Pupusas o una... Bueno, tú no eres de Salvador, ¿no? Eres de Salvador, las pupusas. Unos tacos, unas mojarras. Hermana, por favor, no me lo acuerdo porque me acuerdo ahorita de Salvador de Jesús que me ofreció unas mojarras por ahí, ¿verdad? Si está conectado, acuérdate, ¿no? Ajá, no me ha cumplido. Irreverente, hijo del diácono. Otra anécdota de Charles Spurgeon. Alguien le preguntó a Charles Spurgeon por qué es que usted siempre pedía estar lleno del Espíritu Santo. Y él decía, porque yo tengo un bigoteo. Sí, eso es verdad. Es que es así. La llenura de ayer no me funciona hoy. La unción está en mí porque es el mismo Espíritu en mí. Pero cada vez que yo leo la Biblia y estudio la palabra y paso en comunión con los hermanos y cantamos y todas estas cosas y damos gracias a Dios, uno se va como lleno, ¿verdad? Uno está regocijado. Contrario, si agarramos y prendemos la televisión, malas noticias, eso nos va, ahí viene el diqueo que dice el hermano, nos vamos goteando, ¿no? Ponemos la telenovela y nos quedamos allí viendo toda esa sensualidad que pasa en la novela, o ponemos una cosa, y no es que es pecado, hermano, no estoy diciendo eso, pero esas cosas nos vacían. Vivimos en un mundo que es imposible que no nos vaya consumiendo y nos vaya preocupando, y más si peleamos, y yo le grito a mi esposa o le grito a mi hija y lo agarré de una pela, y cuando yo vengo a ver, yo me siento que, oye, algo me falta. Oye, Señor, ayúdame.
todos los días antes de trabajar. Señor, llévame al trabajo con tu espíritu, que yo pueda ver no a los hijos, sino a ti en ellos, que ellos también me puedan ver a mí, que yo soy una ventana por medio de la cual ellos me vean, ellos te vean a ti, Señor, que no sea yo, que seas tú en mí, y todas estas cosas, hermano, para estar lleno de Dios. Porque la reacción natural nuestra es, mira muchacho, no sé qué, te voy a llamar a tu papá y te voy a... Y uno le provoca es lanzarle como hacían ante el borrador, ¿verdad? O agarrar la regla y darle en la mano así. Como dice José Ordóñez, que la mamá le dijo, ya yo sé por qué a ti la maestra siempre te pega en la mano y te duele. Le dijo, porque, mira, el secreto es arrancarse una pestaña y ponerla en cruz aquí. El hombre se quedó calvo de tanto poner aquí, la maestra siempre le daba con la regla en la mano. Hermano, otra en eso. Por ejemplo, los predicadores tienen la tendencia, porque lo que usted está diciendo como padre, sí, usted se enoja un momento, pero eso pasó. Claro. Pero el predicador es una persona que lleva consigo los problemas de toda la iglesia. Claro que sí. Y eso también consume a uno. Hay problemas de un divorcio que nadie lo sabe, ni la familia de los que se está divorciando. Pero el pastor tiene un problema ahí. Sí. Y que se murió un accidente, murieron 2 personas. Eso, y todo eso le duele al pastor. Claro, claro que sí. Y él está orando por todas esas personas y el pastor se quema. Claro. La expresión que dice que se quema. Sí, sí. Y de hecho muchos de los pastores mueren de infarto, preocupados, uno a veces no tiene a quién ir, por eso yo aconsejo siempre a los pastores que tengan otros mentores, que vayan y se reúnen con otros pastores y comenten y de repente hay una solución, claro, sin decir nombre, confidencialmente, eso ayuda a desahogarse. Yo tengo muchos pastores amigos y allá a veces nos visita el pastor Rafael que ordenamos hace poco, que se ordenó el domingo. Él nos visita con su esposa, la esposa agarra a Karina y habla con ella, y yo hablo con él y pasamos un tiempo muy bonito en el Señor. Dios bendiga a aquellas personas que se están conectando y que también nos están viendo por acá. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo dice en Filipenses que la oración es la clave y con eso se debe empezar una iglesia irreprensible. Una iglesia de oración. Y cuando hablo de una iglesia de oración, repito, hablo de que los miembros de una iglesia sean gente de oración. Que no oren nada más cuando vengan a la iglesia, que tengan también su vida devocional, que hagan el culto familiar, que se reúnan en casa cuando puedan a orar, a leer la Biblia con sus hijos. Eso, hermano, mantiene una iglesia que la gente cuando entra a la iglesia sabe y respira que ahí está Dios. Que ahí está Dios. No estoy hablando de una experiencia mística. Es real, hermanos. Es real. Uno sabe que Dios está entre esa gente. La segunda cosa que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 es precisamente la norma del vivir cristiano. El cristiano tiene una norma. Y el cristiano, para que haya evitar conflictos y pleitos dentro de la comunidad cristiana, que por supuesto va a haber diferencia. Una iglesia está constituida por gente distinta. Está el chaporrito, está el gordito, está el flaco, está el negro, está el blanco, está el bonito, está el feo, está el dentón, está el naringón, está el pelo chicharrón y el pelo liso. A usted le tocó estar frente ahorita de un negro membón pelo chicharrón, ¿verdad? Somos todos tan distintos, hasta en nuestra ideología, hasta en nuestra manera de vestir, hasta en muchas cosas. Y aquí más, en Estados Unidos, que es un país tan multidiverso, ¿no? Que hay gente, por ejemplo, aquí ahorita mismo está de México, la hermana es de México, la hermana es de Costa Rica, Karina es de Venezuela, mi hija es de Venezuela, la hermana es de República Dominicana. Hermana, ¿usted de dónde es? Ecuador. Ecuador, imagínate, México, Venezuela. Lo mejor es Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero no. Buen argentino, buen venezolano. Hermano, yo le estoy interrumpiendo mucho, pero hace unos días... No, hermano, para eso es. Tuvimos una lección y en la lección mencionaba algo y yo hacía un énfasis con los hermanos, porque dice Pablo aquí en el versículo 4 del capítulo 1, dice, orando con gozo. Con gozo. Siempre es en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Claro. Y entonces yo les preguntaba, hermanos, cuando usted ora con gozo. O la oración es una carga, porque muchos ven la oración como una carga. Ay, tengo que orar porque soy cristiano. No, hermano, si la oración es una oportunidad de pasar tiempo con nada más y nada menos que con el dueño, el amo, el rey, el creador del universo. No solo eso. O sea, ¿cuántas veces usted está orando por algo que es doloroso, es triste? Pero, hermanos, debemos de aprender de que las circunstancias, buenas o malas, Dios las manda en ciertas ocasiones para acercarnos a Él. Claro que sí. Y acercarnos a Él en oración. O sea, la oración siempre debe ser con gozo, no importa. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es un gran privilegio orar, estar en comunión con Dios, ¿sí? Y la segunda cosa que Pablo nos dice en Filipenses 2, repito, es la norma. ¿Cuál es la norma de vivir cristiano para que haya armonía entre nosotros, a pesar de las diferencias, a pesar de la diversidad, a pesar de las diferentes
las diferencias obvias que hay entre nosotros. Bueno, Pablo dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la humildad. Tomando como referencia a ¿quién? A Cristo, que dice que se despojó de sí mismo, de su gloria, y descendió por 7 pasos descendentes, ¿verdad? Tomando forma de hombre, de siervo. No solamente fue un hombre, sino que fue un siervo, y murió, no cualquier muerte, sino una muerte horrenda, la muerte de cruz. Y eso es lo que, si Cristo hizo eso siendo Dios, y lo hizo, ¿cómo es que yo hoy quiero vivir y quiero sobresalir? ¿Recuerdan la discusión de 2 de los discípulos de Cristo? Estaban peleando por quién de los 2 iba a ser mayor en el reino de los cielos. Yo voy a estar a la derecha, y no, que yo voy a estar a la izquierda, que el Señor le dice, mire, entre nosotros no va a ser así. No hay la iglesia es como un círculo, matemáticamente hablando. No es piramidal. El modelo que nos han vendido de iglesia es el modelo piramidal. Yo estoy arriba porque yo soy la jerarquía y tú eres el laico, tú estás abajo. Cristo dice, entre vosotros no es así, debe ser un círculo. Un círculo, uno no sabe dónde empezó el círculo. ¿Cuál es el punto más alto de una circunferencia, de un círculo? Ninguno, nadie lo ve. Entonces no es horizontal, es más bien circular, no es piramidal, no es dominante. Contra eso Cristo se opuso en todas sus parábolas. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En mis transmisiones en vivo, estamos en el capítulo 13, terminando ya el capítulo 13. Y lo que yo veo aquí es Cristo dándole duro al gobierno piramidal dominante. Porque el dominio o separa o elimina. Es lo que dice Cristo en sus parábolas. El trigo y la cizaña, en un contexto en el que habían 5 grupos. Los separatistas, como eran los fariseos, y los esenios, separaban. Si tú no te alineabas a mi pensamiento teológico, si tú no hacías lo que yo practico y lo que yo creo, si tú no crees como yo, adiós, chao cheo, decimos. Era el grupo dominante. Y estaban los eliminadores, que eran los herodianos, los saduceos y los celotes, los terroristas. Ellos eran eliminadores. Tú no piensas como yo, tú estás en contra de nuestros intereses, te matamos. Esos eran los 5 grupos que había, que los podemos dividir en 2. Los separatistas. Tú no te alineas a mi pensamiento, tú no eres bautista, tú eres pentecostal, chao. ¿Conoce cristianos así? Separatistas. A veces tenemos esa tendencia de actuar. Tú eres luterano, chao. Tú eres presbiteriano, chao. Tú eres cristiano de tal denominación. Es que la iglesia para Cristo no existen denominaciones. Cristo tiene una iglesia única, universal. Eso no es Dios. Y eso no es exacto. Y entonces Cristo está diciendo en este contexto de Pablo, que Dios usó al apóstol Pablo, de que si nosotros queremos evitar ese conflicto y quitarnos esa idea de separar o eliminar, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es considerar al otro como superior a mí mismo. Cuando yo veo al otro como superior a mí mismo, yo le voy a servir. Imagínate si ahorita aquí llegara el presidente de este país, ¿verdad? Le tendríamos que rendir de alguna manera cierta pleitesía, aunque nosotros sabemos que le rendimos pleitesías a Dios. Pero no le daríamos el mismo trato que le damos a nuestros hijos, por ejemplo, o a mi esposa. Tendríamos que darle un trato. Si no dice, vamos a beber un café por ahí, imagínate, yo le serviría el primero, yo estaría ahí. O sea, uno tiende a ver al otro que está en un nivel superior a uno, en una posición de autoridad o superior, a servirle, a ponerse bajo servidumbre. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 2. La norma del vivir cristiano es el servicio. Lo que le dijo a Pedro cuando le lavó los pies. Pedro le dijo, Señor, lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después. El servicio, hermanos. Esa es la norma del vivir cristiano. Y la única manera de que yo pueda servirte a ti es que te consideres superior a mí. Hermano, Como referencia a Cristo. Ya, que Cristo lo hizo. O sea, no estoy perdiendo nada. Si Cristo lo hizo, en eso yo estoy de alguna manera tomando la misma actitud de Cristo. No imitándolo literalmente en todo lo que Él hizo, pero sí en el acto de la humildad. Imito a Cristo en cuanto a su humildad. Por eso Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es algo que el Señor me lo lanzó. Ya le voy a dar la palabra, hermano, que el Señor dice, ¿quieres ser humilde? Señor, dame humildad. Ok, ahí te la voy a dar. ¡Bum! Ahora te me convertí en un hombre humilde, en el hombre más manso. Pero no le hagas las enchiladas para que tú veas. Soy manso, pero no menso. ¿Qué pasó con las enchiladas, verdad? No es mágico, hermano. El Señor no nos las deja lanzar así. Él dice que lo tenemos que aprender. Y cuando lo aprendemos es porque el Señor nos pone en diferentes situaciones adversas, en diferentes momentos difíciles, frente a gente que nos da en la turulla, como decimos, nos da, ¿verdad? Como una piedra en el zapato que nos hace la vida cuadrito y que nosotros nos provoca agarrar a esa persona y meterla en una licuadora, hacer un jugo con él y bebérnoslos. Esa gente, no le tengo paciencia. Pero tú quieres humildad, aprende de mí.
Yo no abrí mi boca frente a mis trasquiladores. Fui a la cruz. La gente me escupía la cara. En vez de agua me dieron vinagre. Y yo pude haber dicho, Señor, condénalos a todos. Esos son unos hijos del diablo que se vayan y se quemen en la quinta paila del infierno. Esa no fue la actitud de Cristo. En lugar de eso, David, Señor, ¿cómo es que dice? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque el Señor comprende. Mientras nosotros juzgamos y condenamos la actitud del otro, el Señor ve el cuadro completo. Él sabe por qué tú actúas así, por qué te comportas así, porque tú fuiste dejado, porque fuiste abandonado, porque alguien te maltrató, porque alguien abusó de ti, porque alguien se burló de ti, porque alguien hizo eso. Y tienes una actitud a la defensiva que muchas veces hiere a los demás. Por eso Cristo y Pablo nos dicen en este momento, vean a Cristo como superiores a ustedes, pero vean a los demás como superiores a ustedes. Si algo tenemos que caracterizar nosotros, hermanos, como les dije una vez aquí, la urgencia de servicio. No es servir simplemente, es que nos debe urgir servir. Algo que a mí me urge. ¿Usted ha estado en urgencia? Algo urgente que usted necesita hacer. Pagar el bill porque le van a cortar la luz. Aquí creo que no hacen eso, en mi país sí. Entonces, bueno, no sé, pero le dan un tiempo, ¿no? Sí. Allá si no lo pagas a la fecha te lo cortan. Bueno, allá te lo cortan así no lo pagues porque ya la luz se va a cada momento, ¿verdad? En Venezuela, ¿no? Tienen un programa de racionalización y de repente tú estás muy entretenido en el programa y ¡pum! Se fue la luz por 2 o 3 horas. Bueno, pero eso es algo que urge. Oye, tengo que atender esto y no tengo, y voy a tener que pedir prestado si no tengo, pero estás urgido. Así el cristiano tiene que estar urgido, pero por servir a los demás. Y así tú estás viendo a los demás como superior. Eso que está haciendo la hermana, vamos a comer una comida, que no debe decirse el nombre, hermana, prohibido decir el nombre de esa comida que vamos a comer allá. Eso es ponerse por debajo de los demás. Claro. Es servir, ofrecerse servir, es considerarnos a nosotros como alguien importante. ¿No creen ustedes? Cuando Pablo nos trajo el cafecito, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a tener que sacar dinero de mi bolsillo para darle aquí a esta gente que ni siquiera es familia mía, ni siquiera nacieron del mismo vientre de mi madre? ¿Qué pasó, pues? Pero es ponerse al servicio de los demás, es considerar al otro superior. Y lo podemos hacer eventualmente cuando podamos, no significa que lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿no? Cada vez que sea oportuno. Pero que sea oportuno y que yo sé que puedo. Pero hay muchas cosas, hermanos, que en verdad se requiere atención y servicio. Muchísimas. A veces vemos caras bonitas y perfumadas y trajes bien vestidos y todo, ¿verdad? Pero no sabemos la necesidad que hay. La necesidad que hay al lado. A lo mejor tendrá todo materialmente, pero a lo mejor está carente de un afecto, de una palabra, de una palabra de aliento. No sabemos. Caras vemos, pero no corazones. Solo Dios, con su Espíritu, nos puede dar discernimiento para nosotros ser sensibles a la necesidad de los demás. Por eso es que tenemos que estar siempre sirviendo. Yo conozco un hermano que siempre cargaba caramelos. Fíjate la manera como él descubrió servir. Siempre cargaba caramelo en sus bueno, yo tengo caramelo aquí, pero no es porque hago lo mismo que él. Siempre cargaba caramelo en sus cosas. Yo los cargo en la escuela para mis niños, ¿no? Pero él a todo el mundo le daba un caramelito. Iván Gutiérrez, si está conectado, se conecta, él va a saber que es él. Él le daba caramelo a todo el mundo. A los niños, pero no solamente a los niños, a todo el mundo. Y a veces uno llegaba así, cansado, estresado y tal, y él estaba ahí en la puerta. Te daba un caramelo. Wow, eso te cambiaba la actitud, hermano. Qué bueno eso. Ahí veía yo a Dios, en ese caramelo, yo veía a Dios ministrándome a mí. Dice, tú para mí eres importante. Porque aunque esto no cueste nada, esto puede impactar a alguien. Aunque usted no lo crea. Le doy la palabra, hermano Carlos, a lo mejor ya puede desarrollar ahora. Usted viene a la iglesia solo por el caramelo, ¿verdad? Ajá, ya viene por el caramelo, ¿verdad? Conste que me lo dieron los hermanos de allá de recepción, ¿no? Que Dios les bendiga grandemente por ese ministerio. Pero hermano, esas son cosas que son aparentemente insignificantes, pero válidas como servicio, dígame. Seguro usted es el chavo del 8, que dice, no me tienen paciencia, ya. Ajá. Usted mencionó eso hace un ratito. Sí, No, estaba pensando en el ejemplo primordial nuestro, Jesucristo. claro. Está hablando de fronteras y barreras y todo eso. Cuando Cristo muere, ¿qué pasa? El velo del templo Se rasgó. y entonces la pared intermedia de separación la quitó. Ahora nosotros tenemos entrada, a donde solo el sumo sacerdote tenía entrada antes, ahora, y ni los sacerdotes, ahora nosotros tenemos entrada. Claro. Porque el Señor hizo esa separación con su muerte. Sí. Mucha gente ni siquiera piensa y entiende eso. Claro, lo que Cristo ha conquistado para nosotros.
lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Bueno, hablamos hace ratico de la doctrina de la neumoteología del Espíritu Santo. Nada más si consideramos lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una riqueza que nosotros, o sea, no nos las podemos ni imaginar, no la podemos pagar. Y aún así Dios dice que si le servimos, Él nos paga. El trabajo del Señor no es en vano. Oh, Señor, no me pagues nada. Yo no puedo estar satisfecho. Y de eso va a hablar Pablo ahora en el capítulo 3. En el capítulo 1, repito, nos habla de dos cosas, la oración y la filosofía de vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo tengo que morir, muero por Cristo, pero ya yo he vivido para Él. Mentira que tú estás dispuesto a morir por Cristo si no vives para Él. Si tú no vives para Él, dando el fruto de cristiano, siendo humilde, aprendiendo a ser humilde como Cristo, olvídate. Segunda, en el capítulo 2, aprender a servir a los demás, tomando como referencia lo que Cristo hizo, su humildad, de desprenderse de su gloria, dejar su trono de gloria. No necesitaba hacer eso, pero lo hizo por nosotros, tomando la forma de un siervo, de un esclavo. Y la otra cosa que nos dice es, entonces tome a los demás como consideren superiores a ustedes mismos. Y la tercera cosa que nos va y también nos habla de que tenemos que colaborar, como el caso de Timoteo y Epafrodito. Tenemos que, si queremos una iglesia irreprensible, no solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que tener un principio, una filosofía de vida. Para mí es vivir Cristo y morir es ganancia. No solamente tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, sino que también necesitamos colaborar con los demás, con los ministros, con los que están en posición de autoridad. Timoteo y Pablo servían a Pablo, Timoteo y Epafrodito servían a Pablo, eran colaboradores de Pablo, hasta arriesgaron sus vidas por él. Por él. Y qué difícil lo que dice Pablo aquí, porque dice irreprensibles, y si yo soy irreprensible, y sencillos hombres de Dios. Sencillo, claro que sí. Es que tiene que ser ambas cosas. Lo que la palabra de Dios... Es que hablamos la semana pasada precisamente, hermano Carlos, de que este discurso, el apóstol Pablo en esta carta, utiliza ¿recuerdan? Un género literario que se llama el discurso. Recuerden que le quité los anteojos a Pablo. Escóndelos, Pablo. Esconde los anteojos. Discurso oriental ¿recuerda? Paradójico, ¿no? Es paradoja, sí. Paradójico, es una paradoja, porque ¿cómo me va a decir irreprensible, pero después me va a decir que soy sencillo? Y ahora vamos a ver, es que la salvación, el evangelio en nosotros, y ahora vamos a ver en el capítulo 3, es el premio del cristiano. Ya ven, primero, la oración. Segundo, la filosofía de vida. Tercero, considerar a los demás como ustedes mismos. Y ahora nos va a hablar, hermanos, aún con todo lo que hemos recibido, también tenemos un premio. Tenemos un premio. Y ahí entonces Pablo va a hablar en paradoja. Vean lo que dice Pablo, ya leímos el capítulo 3 y llegamos hasta el versículo 7, donde Pablo menciona antes, en el capítulo 5 en adelante, del versículo 5, perdón, en adelante, hasta el 6, menciona 7 cosas de las que se abstuvo el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Él confiaba muchísimo en su religión, en que era circuncidado al 8º día, en que era de la tribu, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley era irreprensible, lo cual significa que él había presentado el sacrificio como ofrenda por sus pecados. Pero luego dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Estas cosas que era en las que él confiaba, en su religión. Él confiaba en una religión de buenas obras, de buenas obras. Y ahora dice, cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay gente que no está dispuesto a negociar la religión de sus padres por Cristo. Es que yo nací católico. Es que yo nací mormón, es que yo nací musulmán, es que mis padres tenían esta religión. Si yo me cambio a Cristo, me vuelvo evangélico, me vuelvo a Cristo, yo estoy traicionando a mis padres. Estoy traicionando a mi familia, estoy traicionando a mi padrino, mi madrina que me bautizó, al cura que me dio el agua bendita del bautismo, en la pila del bautismo, y me puso un nombre, hasta me lo cambió porque me llamaba Saterio, y me dijo, eso suena como a Satanás, y te voy a poner Antonio, porque hay un santo que se llama así, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos eso. Tantas cosas, y Pablo era este tipo de gente. Yo, cambiar mi religión, no, el que se ponga a mi religión lo mato. Ese era Pablo. Él dice perseguidor, él era perseguidor de la iglesia por el celo. Creías que estaba agradando a Dios con su religión. ¿Y cuántas religiones no han perseguido a los demás por celo
defender su religión. La Santa Inquisición es un ejemplo de eso. En el siglo XVI, la iglesia mató a todo aquel que pensara diferente a la iglesia. Galileo Galilei no se salvó de eso, por decir que la tierra era redonda. Lo llamaron a juicio y por eso. Entonces nosotros, y no solamente lo llaman a juicio porque estaba afirmando que la tierra era redonda, sino porque estaban sospechando que esa información la estaba obteniendo de la Biblia. Porque Isaías, 750 años antes de Cristo, había dicho que ¿quién como nuestro Dios que se sienta en el círculo de la tierra? Y Job, 2000 años antes de Cristo, el libro más antiguo de la Biblia, había dicho exactamente las mismas palabras, que Dios sostiene la tierra sobre la nada. Entonces él dijo, este hombre debe estar leyendo la Biblia. Y está prohibido leer la Biblia. Por eso llaman a Galileo Galilei y por eso lo sentencian, por eso lo quieren matar. Por defender sus intereses religiosos. Y le dijeron, ¿te retractas? Me retracto, pero la tierra sigue siendo redonda. Ajá, sí, bueno. Sí. Ya. Y después la ciencia le dio la razón, porque hasta ese momento se creía que la tierra era plana y la iglesia se había alineado al pensamiento científico. Martín Lutero. Sí, exactamente. ¿Qué más religioso que Martín Lutero, que se golpeaba su cuerpo y se sentía indigno y creía que esto era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ahora Pablo dice, todas estas cosas, cuántas cosas que para mí eran ganancia, que yo creía que tenía a Dios agarrado por la chiva, que tenía el cetro de Dios agarrado en mi mano porque yo era un extremadamente religioso. ¿Qué dice ahora Pablo? Las he estimado como pérdida. Usted no se está cambiando de religión. Usted está dejando su religión como algo que no vale nada en comparación a Cristo. En comparación a Cristo. Por amor a Cristo. Nuestra oferta. Cuando yo predico el evangelio, yo no le digo crean en mí. Crean en mi iglesia. Crean en mi denominación. Le digo crean en Cristo. Si esa no es una gran oferta, si esa no es una gran oferta en comparación a mi religión, habría que preguntarse, ¿qué de bueno hay en mí, honestamente? ¿Qué de bueno hay en mí? Para yo poder saber si soy bueno, debo revisarme a la luz de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan la estrategia que le enseñé de los 10 mandamientos? Con los dedos. ¿Recuerdas, Pablo? Los 10 mandamientos con los dedos. Número 1, no tendrás dioses ajenos. Dios es uno. Dios debe ser el primero en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo pusiste de segundo, tercero, cuarto, quinto plano? Dios debe ser uno. Número 2. Recuerda, esta es la estrategia. No te inclinarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, porque yo Jehová soy fuerte y celoso que castigo hasta la última generación. No tendrás otros dioses. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste frente a un ídolo? O pusiste cualquier otra cosa, porque un ídolo puede ser cualquier otra cosa. Cualquier cosa para llegar a Dios. O para reemplazar a Dios. Esto es más importante que Cristo. Esto es más importante. Cuando ponemos a Cristo como algo secundario o alguien secundario, tenemos muchos ídolos entonces. Si mi religión, estas 7 cosas que Pablo tenía, estaban por encima de Cristo, esos eran los ídolos del apóstol Pablo. Y Cristo, Dios dice en su Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. Número 3, ese duro en la boca. ¿Sí? ¿Cómo es que dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando hablo el nombre de Dios, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en Estados Unidos se usa mucho eso como oh my. Bueno, algunos hasta se han abstenido ahora dicen oh my. Dicen, ¿verdad? Pero no dicen la otra palabra para no ofender a Dios. Oh my. O dicen oh my gosh. O oh my ghost. Mi fantasma. Para cambiarle a Dios, porque se han dado cuenta que han tomado el nombre de Dios muy en vano. Hasta para decir grosería. En Venezuela decimos Dios cuando vemos a una muchacha bonita que nos pasa por un lado, decimos Dios. Imagínate, eso no es un nombre, no toma el nombre de Dios en vano. Horrible. Entonces, cosas así, cosas. Ahora, Pablo dice, ya hasta se me fue la idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Pablo dice que todas estas cosas, los mandamientos, sí, mandamientos, no tomes el nombre de Dios en vano. El cuarto, este dedo se fue a dormir. ¿Qué les recuerda esto? O así. ¿Qué recuerda eso? Observarás el día de reposo. Muy bien, guardarás el día de reposo. Aunque no guardamos el sábado como tal, está el principio de guardar aunque sea un día para el Señor. Agarrar un día para dedicárselo al Señor. Para asistir a la iglesia, para conocer de la palabra de Dios, para tener comunión o compañerismo con los hermanos. Para que descanse. Para descansar también. Pero el descanso en la Biblia tiene que ver con recibir de Dios, de educarse en la palabra, de tener momentos con los hermanos.
Quinto, pao, pao. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque si no, tú dices para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, que dice que hay una consecuencia, hay un mandamiento. Primer mandamiento con promesa, lo llama la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Es que tú no conoces a mi mamá, es que tú no conoces a mi papá. Por eso Dios blindó ese mandamiento con una promesa. Tu trabajo es honrarlo. Y honrarlo significa ayudarlo económicamente y respetarlo. Dos cosas, tiene dos significados. Honrarlo económicamente, darle dinero, como se pueda, y respetarlo. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá era ahórrate eso. Para que no me venga con excusa de que tú no vas a honrar a tu padre y a tu madre. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, te va a ir bien. Y además vas a ser de larga vida sobre la tierra. Es decir, vas a vivir mucho tiempo, más de lo que tú te imaginas si tú no lo haces. Entonces Dios blindó, o sea, si el Señor me va a pagar por guardar ese mandamiento, yo lo voy a hacer. O sea, es lo que Dios está haciendo. Blindando el mandamiento con la promesa, con dos promesas. ¿Cuál es la primera promesa? Me va a ir bien en todo. Y la segunda promesa es, voy a vivir más tiempo. Cuando uno ve los periódicos, hermanos, de muchachos, la mayoría de los obituarios, ¿no?, que han muerto son jóvenes. Y una vez yo me pregunto, ¿será que no honraban a papá y a mamá? Exacto. Probablemente. Se rellenaron de rencor, de odio, abandonaron a sus padres, se fueron a la deriva y comenzaron a cometer todo tipo de crímenes. Tal vez, no sé, podría ser. Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Ahí lo llegan. Por eso la mano es muy bueno. Los mandamientos están ligados a la mano a los dedos de la mano, dice Proverbio, ¿no? No matarás. Sexto mandamiento. Séptimo, papá y mamá deben caminar juntos toda la vida. No adulterarás. Cometerás adulterio. 8. No robarás. Oh, mira cómo mi hija no se lo sabe, ¿no? Es una manera de transmitir y transferir la palabra a nuestros hijos. No robar. No hurtarás. Octavo. ¿Ah? Falso testimonio. No dirás falso testimonio contra tu hermano. No mentirás. Y 10. No codiciarás. Y lo quiero todo para mí. Dámelo. Dame. Como el niño mío. Mío, es mío, es mío. Todo es de él. Es mine. El carro es mine. El puesto es de él. El caramelo es de él. Todo es de él. No quiere compartir con nadie. Porque nacemos con esa naturaleza egoísta en nosotros. Ahora sí que me está dando calor, ¿no? Entonces ahí tenemos los 10 mandamientos. Ahora, juzgados con los 10 mandamientos, pregunto, ¿cuál mandamiento usted ha guardado? Supongamos que usted guardó el primero. Oh, Dios es primero en mi vida. Pero la escritura dice que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de los... Y Cristo dijo algo más grave. Él dijo que el que quiebre una tilde, una pequeña comita, que viene siendo la letra más pequeña del alfabeto, ya está frito. Sí. Bueno, no lo dijo con esa palabra a los venezolanos, pero ya está frito, es que ya está listo. Es decir, usted podría decirme, no, pero ¿quién alguna vez no ha mentido en su vida? Entonces, si yo tengo que presentarme a Cristo, a Dios, hoy muero y voy a Cristo, voy a Dios para que me juzgue, digo, yo no tenía Cristo, yo no era cristiano, yo no era evangélico, yo no tenía Cristo, pero yo guardaba los mandamientos, yo era bueno. Ok, vamos a hacerte el examen. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez me pusiste a mí en segundo plano, tercero, cuarto, quinto o en el último lugar? ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Ya cuántos mandamientos de esos has violado? ¿Alguna vez has adulterado? Oye, Señor, por favor no sigas, déjalo hasta ahí. Si Cristo se apartara y Dios tuviera que juzgarme por los 10 mandamientos, yo estoy listo, hermano. Es lo que Pablo está diciendo aquí. La religión no me puede salvar porque la religión tiende a definirme a mí como bueno. Y para yo ser bueno a la luz de la Biblia yo tengo que guardar los 10 mandamientos. ¿Y quién puede? ¿Quién puede honestamente guardar los 10 mandamientos? Ninguno. Entonces cuando yo veo mi miserabilidad y me veo en bancarrota y veo que no tengo nada bueno en mí, entonces ahí es donde veo a Cristo. Es lo que Pablo dice, todo esto es basura. Todo esto no sirve en nada. Esto es simplemente una ropa vieja que yo me he puesto, pero que realmente no va a ganar el favor de Dios. Por eso dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas de las que viene hablando, ¿verdad?, de su religión, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Repite, aquí ocurre un quiasmo. Un quiasmo es una figura retórica en la que existe la repetición en el medio y al final. Quiasmo. Anótenlo por ahí. Quiasmo. ¿Está repitiendo Pablo lo mismo o no? Claro, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y luego dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo está repitiendo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está repitiendo lo mismo, ¿sí? Lo está blindando, que es lo que él cree que para poder conocer a Cristo. Usted puede conocer a Cristo de nombre. Usted puede conocer a Cristo porque se lo enseñaron en la escuela dominical. Usted puede conocer sobre Cristo intelectualmente. Pero usted conoce a Cristo personalmente. Hablando de Spurgeon, aquí traje algo que él escribió diciendo, hay una manera de conocer a Cristo que va más allá de lo personal, dice él, ¿no? Y él dijo las siguientes palabras. Dijo, ellos me dicen, es decir, los predicadores, que Cristo es un refinador. Los apóstoles, los escritos de la Biblia, ¿no? Los escritores de la Biblia. Dice, ellos me dicen que es un refinador, que Él limpia manchas. Dice, Él me ha lavado en su sangre preciosa y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen, los autores bíblicos, ¿no? Que Él cubre al desnudo. Él me ha cubierto con un manto de justicia y hasta ese grado yo le conozco. Vean la cercanía de Dios hacia nosotros. Me lavó, me vistió. Ellos me dicen que Él quebranta y que Él quiebra las cadenas. Él ha librado mi alma y por lo tanto yo lo conozco. Yo le conozco. Ellos me dicen que Él es un rey y que Él reina sobre el pecado. Él sometió a mis enemigos debajo de sus pies y le conozco en ese carácter. Ellos me dicen que Él es un pastor. Yo le conozco, pues soy su oveja. Ellos dicen que Él es una puerta. Yo he entrado a través de Él y le conozco como la puerta. Ellos dicen que Él es la comida, que Él es comida o pan. Mi espíritu se alimenta de Él, así como del pan del cielo. Y por tanto, yo le conozco como tal. Y así podemos seguir con una lista muy larga. En pocas palabras. Sin Cristo no tengo nada, como una canción que estábamos escuchando hace rato. Cristo lo es todo. Podemos hablarle mucho. ¿Cómo conoces tú a Cristo? Hermano, cuando uno estudia el Evangelio, las parábolas de Cristo, los milagros que hizo, las palabras que dijo. Yo he estudiado esto muchas veces, ahorita lo estoy estudiando, voy por el capítulo 3 otra vez, compartiéndolo con las personas. Me asombro, hermano. O sea, me doy cuenta de lo muy grande que es Cristo. Lo que nos ha dado a nosotros. Y tú me vas a decir a mí, yo no quiero a Cristo. Tú me vas a decir a mí, yo me descarrié. Yo no creo en cristianos descarriados por eso. Yo me descarrié. ¿Por qué? No, porque me decepcionó el pastor, porque me decepcionó un hermano, porque una hermana me dijo esto y porque... Ya va, pero un momento, le digo yo. ¿Y Cristo te decepcionó con todas las ofertas que tiene? ¿Cristo te decepcionó? No conozco al primer cristiano que se denomine cristiano descarriado que me diga, me descarrié porque Cristo me decepcionó. Porque total, hermano, a mí qué me importa que el pastor no me trate como me debe tratar. A mí qué me importa que los demás no me traten como... Entonces trátalos tú bien. Sé tú el ejemplo. Ponlos, considéralos como superiores a ti mismo. De eso se trata y evítate el conflicto. Pero ningún cristiano se aparta, genuinamente cristiano, se aparta bajo la excusa de que lo decepcionaron. Porque Cristo tiene tanto que ofrecernos que lo que yo tenga por ganancia es basura. Y recuerden lo que les dije, que la palabrita griega es estiércol. Y lo estoy diciendo suave porque es un eufemismo del apóstol Pablo. Los traductores decidieron poner basura en vez de estiércol. ¿Para qué? Para que no sea malsonante ni se preste al morbo esa palabra ahí tan fea, ¿no? Porque no existía la palabra estiércol tampoco. Existía una palabra que era más fuerte que estiércol, pero se refería a eso. Ya ustedes saben. Vamos a dejarlo hasta ahí para que no pequemos más allá. Ahora versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahí está. Es decir, fíjate lo que dice Pablo, y ser hallado en Él. Esto, hermano, está en voz pasiva. Ser hallado. ¿En quién? En Cristo, en Él. Es decir, no es que yo hallo a Cristo. Me encontré con Cristo, dice un cristiano cuando dan testimonio. Yo hallé Cristo. Cuando nos hacemos entrevistas para los pastores que uno va a ordenar, ¿verdad? Que la iglesia va a ordenar, una de las preguntas es, cuéntame tu historia de conversión. Y según lo que diga, ya uno se da cuenta, este hombre, o sea, no está calificado o sí está calificado. Pero tu historia de conversión debe comenzar con que Cristo me buscó a mí, Cristo me amó primero, Cristo se reveló a mí, Cristo me mostró, Cristo, fui hallado en Él. No fue que yo lo busqué, no había nada bueno en mí, ni había un deseo. Hermano, cuando nos iban a predicar huíamos. Cuando nos invitaban a la iglesia buscamos miles de excusas. Nos iban a veíamos un evangélico, ya vienen los evangélicos, vienen los testigos de Jehová, viene quien sea, nos íbamos por otra acera, por otro lado. ¿Por qué?
porque no queríamos nada con esos locos evangélicos. ¿Y ahora qué es lo que queremos? Que venga el domingo porque queremos estar reunidos con los hermanos. Queremos estar estudiando la Biblia. Y ahora nos hemos convertido en gente fanática, dicen algunos. Trata de iglesia. Las ratas de las iglesias. No, es que ahora hemos nacido una familia de Dios. Ha sido puesta en nosotros una nueva naturaleza. Nacimos de nuevo. Y ahora lo que deseamos es estar entre los hermanos, aprendiendo, inquiriendo de ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todo ahora, nada importa. Ojalá no tuviéramos que trabajar. Ojalá no tuviéramos que hacer ninguna otra cosa. Ojalá tuviéramos que estar solamente adorando y aprendiendo y creciendo. Hermano, escuchaba en estos días un predicador que decía, me han dicho, usted ha leído este libro de autoayuda. Usted ha leído este teólogo, usted ha leído... Y él dice, hermano, tengo toda mi vida estudiando a Cristo y todavía no lo logro terminar de entender. Y aun cuando llegue la eternidad todavía voy a seguir aprendiendo de él. ¿Cómo me voy yo a dedicar a estudiar otro libro secular o de otra gente cuando tengo tanto que Cristo me ha enseñado? 31.173 versículos de la Biblia, casi nada. ¿Cuántos te has leído? ¿Cuántos te sabes de memoria? ¿Cuántos los has explorado? ¿En cuántos de ellos te has formado? Porque una cosa, como he dicho en estos días en las prédicas que doy por las transmisiones en vivo, es a veces tengo mucha información de la Biblia, pero carezco de formación sobre esa información. Es una gran diferencia. Es el conocimiento. Sí, yo puedo tener mucho la Biblia de memoria, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Yo puedo citar la Biblia del Génesis hasta Apocalipsis de memoria. Ajá, pero ¿qué significa en el principio? La preposición, la primera palabra que es una preposición, un verbo, un artículo, un adjetivo. O sea, hay mucho que estudiar si lo estudiáramos gramaticalmente. Cuando dice en el principio, ¿a qué se refiere? Si Dios habitaba en la eternidad. O sea, hay que sentarse y formarse sobre la información bíblica. Y eso no es nada más para los pastores. Los discípulos de Berea, cuando Pablo venían a predicarle, ¿qué hacían ellos? Buscaban en las escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Ese es el punto, mis hermanos. Ahora vean ustedes lo que dice Pablo. Ser hallado en él, es decir, nosotros somos hallados. Cuando dice, si yo digo, soy hallado, pues sí que yo ando escondido, ¿verdad? Pablo estaba escondido en sus 7 cosas religiosas, tapándose de Cristo. Y todo el que hablara de Cristo, lo persigo, lo arrastro con la cola del caballo, consiento en la muerte del primer mártir de la iglesia. Asesino y persigo a todo aquel que se oponga. No llegó a matar, pero consintió en la muerte de Esteban. Pero su deseo era matar al que atacara su religión. Él estaba escondiéndose y cubriéndose y tapándose de Cristo. Pero resulta que tanto esconderse, fue hallado por Cristo. Cristo se le reveló a él, no él a Cristo. Él escondiéndose en su justicia, en sus cosas. Entonces dice Pablo, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Es decir, cuando Cristo me halló a mí, ¿qué encontró en mí? Me dijo, oye, ¿verdad que tú sí eres un tremendo fariseo? Tremendo religioso. Rinde los estándares. Estas 7 cosas te califican. Eres un tremendo religioso o religiosa. Estás calificado. Hay algo bueno en ti. Todo en ti es bueno. Eso es lo que dice Pablo aquí. No, cuando Cristo se reveló a mí, cuando Cristo me encontró a mí, vi en mí tanta injusticia. Como dijo, creo que Isaías, Dios le dice, hablándole al pueblo de Israel, que vuestra justicia delante de mí son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, otro eufemismo. Trapos de inmundicia se refería a la toalla sanitaria de las mujeres en su periodo menstrual. Dios dice, eso, sí, es fuerte, hermano, pero imagínate que lo pongan así. Pero es un eufemismo que significa, sí, no sé si ustedes tengan otra traducción, pero dice, las justicias de ustedes son como trapos de inmundicia. Y así a veces nosotros creemos que andamos, ustedes saben, oh, wow, mire, yo soy bueno porque hago esto, porque diezmé, porque ofrendé, porque voy a la iglesia, porque me arrodillé, porque... Ay, hermano, cuando Cristo se nos revela a nosotros, nos damos cuenta de nuestra miserabilidad, de nuestra bancarrota espiritual, nos damos cuenta que no hay nada en lo absoluto bueno en nosotros. Y aún el poquito grado que pensábamos que íbamos a ganar el favor de Dios, se reduce a nada. Es lo que Pablo dice, que cuando Cristo lo encontró a él, si lo tuviéramos que traducir, encontró que él no era justo nada como él pensó que era. Que eso era simplemente una vestidura de justicia en la que él trataba de esconderse. Pero Cristo lo encontró y se vio en bancarrota. Eso es lo que quiere decir allí. Dice,
es que es por la ley, la justicia que es por la ley, porque eso es lo que él guardaba, la ley judía, sino los mandamientos, ¿no? Sino la que es por la fe de Cristo. Ahora, ¿qué dice Pablo? La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, cuando Cristo me encontró a mí, me encontró en bancarrota. Pero ¿qué hizo Cristo? Me vistió de su justicia. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Ahora sigue diciendo, a fin de conocerle, ya de muchas maneras, ¿no? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Recuerdan en el capítulo 1, donde Pablo dice, versículo 29, capítulo 1, 29, Pablo está retomando ese versículo donde dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino también, no solamente que creáis, perdón, que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. O sea, hermano, nuestros líderes verdaderos, y así nosotros podemos descubrir nuestros líderes verdaderos, no son los que nos ofrecen rosas y flores, no son los que nos dicen, nos dan agua de azúcar, agüita de azúcar, no son los que nos dan tamales, pupusas, sancochos. Nuestros líderes verdaderos, estoy hablando en sentido espiritual, ¿no? Nuestros líderes espirituales son sinceros y nos dicen, vas a sufrir por causa de Cristo. Cristo no nos mintió. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Él pudo haber dicho, esto se contrasta, pero hermano, diametralmente con el evangelio de la prosperidad. Que todo es confesión positiva, todo está bien, hermano. Si estás enfermo, estás bajo maldición, dicen ellos. No, Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Oh, Pablo, te estás maldiciendo entonces. Cuando dice Santiago, si está alguno de vosotros triste, haga oración. Santiaguito, tú estás haciendo una confesión negativa, porque tú no puedes decir que alguien esté triste. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. O sea, ¿cómo que Santiago está diciendo? Pues probable que haya gente enferma. Y esos enfermos, bueno, pídanle a los ancianos que oren por él. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tampoco garantiza que lo vas a hablar y dices, bueno, sanará al enfermo. Pero cuando dice puede mucho, significa que es probable que si es la voluntad de Dios sanarlo, lo sane. Si no lo quiere sanar, no lo sana. O sea, es una cuestión de Dios en la voluntad de Dios. Todos los días hay alguien enfermo y todos los días muere alguien. Exacto, ese es el círculo normal de la vida. Exactamente. Ese es el tiempo nuestro aquí. Oh, wow, se nos fue el tiempo, mis hermanos. Y yo estaba aquí, yo pensaba que iba a terminar el capítulo 3. Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, vamos a ver, aquí dice, vamos a dejar el versículo 11. Los que creen que la salvación se pierde agarran cualquier excusa para decir que la salvación se pierde. Pero porque ignoran el discurso oriental paradójico. Yo puse paradójico. Vamos a orar, hermanos, porque es tarde ya, ¿sí? Gracias a los que se conectaron, que el Señor les bendiga grandemente.